Hola, bienvenido al canal. En este vídeo me gustaría darte todos los trucos y consejos que necesitas tener en cuenta si estás pensando en empezar a cultivar en macetas. Es primavera y ahora mucha gente empieza a ponerse a cultivar cosas en la terraza. A lo mejor simplemente son flores o quizá hayas decidido que este año quieres usar esas macetas que tienes en el balcón o en la terraza para cultivar algún alimento. Tanto para lo uno como para lo otro, este vídeo pretende ser una guía rápida y fácil para que tengas en cuenta todos aquellos truquitos y detalles y consigas los mejores resultados. Así que vamos a empezar por lo primero de todo, por la base, el sustrato. Sí, hablo de sustrato y no de suelo, porque es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Cuando cultivamos un huerto en el suelo, no es lo mismo que cuando cultivamos en macetas. El sustrato no es un suelo. Y ojo, porque cuando hablamos de tierra, tampoco es un sustrato. Tierra es lo que hay en el suelo y está compuesto por partículas principalmente minerales, arcillas, limos, arenas. Tiene un componente importante, también puede tener un componente importante, preferiblemente de materia orgánica, microorganismos. En cambio, un sustrato está compuesto básicamente de materia vegetal, turba, coco, puede tener también partículas minerales como la vermiculita, la perlita, pero el hecho de que un sustrato no sea tierra y no sea eminentemente mineral como es un suelo es lo que explica que no funcione bien cuando intentamos rellenar una maceta con tierra del suelo. Los cultivos no funcionan bien. Algo importante también a tener en cuenta a la hora de cultivar en macetas es que este sustrato eminentemente orgánico tiene poca cantidad de microorganismos a diferencia del suelo y sobre todo lo que no tiene es mucha profundidad. Y esto te lo cuento básicamente porque estas características son importantes, ya que van a hacer que un sustrato sea muy dependiente primero del riego y en segundo lugar de la fertilización. Te comento todo esto porque es importante tener en cuenta que en un suelo, en nuestro huerto, nosotros no fertilizamos, no abonamos nunca, excepto si hay alguna deficiencia en concreto. Lo único que hacemos año tras año es añadir grandes cantidades de compost a nuestros bancales y simplemente con esto, no dañando el suelo, protegiéndolo con un buen acolchado, fomentamos tener un suelo vivo, donde hay muchos microorganismos que son los que trabajan para degradar esa materia orgánica y proporcionar a las plantas todo aquello que necesitan, todos esos macro y micronutrientes. ¿Qué ocurre? En un sustrato, en una maceta, no tenemos la misma cantidad de microorganismos que van a nutrir a nuestras plantas y es por eso básicamente que las macetas son mucho más dependientes de una fertilización. Poniéndonos prácticos, has decidido, te has comprado unas cuantas macetas o ya las tenías o unos contenedores para cultivar y ahora pretendes rellenarlos. ¿Con qué sustrato los vas a rellenar? Bueno, en el canal hicimos hace un tiempo un vídeo en donde te enseñamos a elaborar un sustrato, nuestra propia receta que nos funciona muy bien. Solemos usarla en semilleros, aunque también en macetas va estupendo. Te dejo por aquí el enlace al vídeo por si quieres echarle un vistazo al acabar este. Y si no, siempre puedes optar por una mezcla comercial. Mi consejo a la hora de comprar un sustrato comercial es que te fijes en que sea un sustrato de calidad. Que los componentes que tenga normalmente un sustrato que te va a costar 3 euros, pues no van a ser los mismos ni de tan buena calidad de otro que te vaya a costar 15. Yo sé que el componente económico es importante, pero dentro de las posibilidades mi consejo es que compres el mejor posible. ¿Y en qué deberías fijarte para saber si un sustrato es de buena calidad o no? Pues en primer lugar, de la cantidad de turba o coco que tenga, es el componente que va a hacer que no se compacte. Esto es importante, un buen porcentaje de una, de la otra o preferiblemente de las dos. Que tenga perlita, que nos va a permitir que tenga un buen drenaje ese sustrato, que tenga vermiculita, que nos va a ayudar en la retención de agua. Y también suelen llevar un porcentaje generoso de compost, que le da estructura. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, porque mucha gente habla de que abonan su huerto, sus plantas con compost. Desde aquí,
por enésima vez contaremos que el compost no es un fertilizante, no funciona como abono, es buenísimo para las plantas. Tiene una gran cantidad de materia orgánica en descomposición, ácidos húmicos, fúlicos y sobre todo la gran riqueza que tiene un compost es la cantidad de microorganismos que puede llegar a tener. Cuando valoramos un fertilizante solemos hablar del NPK, que son los 3 macronutrientes principales: nitrógeno, fósforo y potasio. El NPK de un compost medio es de 1,1,1. Si yo voy a una tienda a comprar un fertilizante y veo un NPK de 1,1,1, desde luego no lo voy a comprar. Yo quiero NPKs mucho más altos para un fertilizante. Habitualmente pues suelen rondar los 10, 15 de NPK. 1,1,1 es ridículo. No podemos hablar de un fertilizante. Si me pongo generosa y hablamos de compost más jóvenes que quizá tengan un NPK un poco más alto, que hablamos de 3,2, 4,2,1, cosas así, sigue siendo un fertilizante realmente ridículo. Yo en una tienda no me voy a comprar un fertilizante con un NPK tan bajo. La virtud de un compost no reside en su NPK, sino en la cantidad de microorganismos que contiene, pero sobre todo en que es una grandísima fuente de carbono, que es materia orgánica en descomposición que va a permanecer en nuestro suelo durante muchísimo tiempo. Todo esto se traduce en que hay más centros de intercambio catiónico, que significan más fertilidad en nuestro suelo, mayor retención de agua, mejor estructura del suelo. Al final, un compost tiene muchísimas ventajas, es lo mejor que podemos añadirle a nuestro suelo. Y otro ingrediente muy interesante también para nuestro sustrato, y que si vas a comprar uno es interesante valorar si tiene o no, es el humus de lombriz. En el tracto digestivo de las lombrices es donde mayor cantidad de microorganismos hay, así que lo que excretan estas, que de nuevo es materia orgánica en descomposición cargadísima de microorganismos, pues va a ser un ingrediente estupendo para cualquier sustrato. Una vez tengas tu sustrato preparado, tanto si has decidido comprar los ingredientes sueltos y hacer tu propia mezcla, como si has decidido comprar un sustrato de la tienda ya preparado, a la hora de rellenar tus contenedores hay algunas cosas que debes de tener en cuenta. Básicamente, o la principal, el drenaje, la oxigenación de las raíces. Es importante que el contenedor permita que el exceso de agua salga por alguna parte. Es decir, el típico agujerito en el fondo. Hay algunas ocasiones en las que este agujero es muy grande y conviene taparlo un poco para que el sustrato no se vaya por ahí. A nosotros, sinceramente, lo que mejor nos va son algún trozo de otra maceta de barro que se haya roto, que ya tiene cierta curvatura, lo pones encima, eso impide que el sustrato se vaya, el agua drena igualmente y funciona muy bien. Podría funcionarte también alguna piedra que hiciera esta misma función o lo que sea, pero aquí quisiera atacar el mito del drenaje en el fondo. Y sí, hablo de mito porque hay mucha gente que dice, no, yo es que en el fondo de la maceta pues pongo, yo qué sé, arcilla expandida, leca, gravilla, lo que sea, para tener un mejor drenaje de las raíces. Bueno, es cierto que en esa capa el agua drena mejor, pero también es cierto que estamos perdiendo un volumen importante de sustrato para cultivar, en esa capa de gravilla o de lo que sea que hayas puesto en el fondo no se van a poder desarrollar las raíces, estás perdiendo un poco de volumen. ¿Vas a ganar por eso una mayor o mejor oxigenación? No. Lo que ocurre es que en el sustrato, si miras, hay un gradiente de humedad. En la parte que está más en contacto con la superficie hay menos humedad y conforme vamos yendo hacia abajo en la maceta va habiendo más humedad, y en la parte del fondo es donde más húmedo está. Si tienes un agujerito que permite el drenaje del exceso de agua, no hay ningún problema. Esa capa de gravilla lo único que va a hacer es que ese horizonte más húmedo esté más arriba, pero no va a hacer que desaparezca. Desde aquí instar a el buen uso del platillo. Yo entiendo que si vives en una planta alta y es normal que no quieras molestar a tus vecinos con el exceso de agua de tus plantas que les caiga en sus terrazas o en sus jardines. Me parece totalmente razonable. Pero es importante, muy importante, que el platillo quede seco. De vez en cuando tiene que poder secarse. Y aquí hay un truquillo muy fácil, que es que todas esas piedrecillas que no van muy bien, leca o lo que sea que le quieras poner, que
supuestamente ibas a poner para un buen drenaje en el fondo de la maceta, lo que puedes hacer es ponerlas en el platillo. De esta manera ya estás creando una cámara de aire, permites el drenaje y la oxigenación de las raíces y evitas problemas, pues la típica pudrición de raíces porque el sustrato está demasiado húmedo. La aparición de nemátodos patógenos, de moscas del mantillo, de todo tipo de problemas de hongos patógenos que pueden aparecer por un exceso de humedad en el sustrato. Piensa que si vas a llenar el plato de algún tipo de material, este debe ser un poco más grande para que te quepa agua en él mismo, si no al final si lo llenas de material pues te va a caer menos agua en él, pero teniendo en cuenta este truquito te va a ir genial. Existen diferentes tipos de contenedores que podrías plantearte para cultivar en tu terraza. Por ejemplo, a mí uno de mis preferidos, las mesas de cultivo. Las mesas de cultivo van genial porque tienes una gran superficie de trabajo en donde puedes tener un cultivo diverso. Además, la superficie de trabajo está elevada, con lo cual es muy ergonómico y muy cómodo. Tiene la desventaja, si quieres, de que tienen poca profundidad y esto hace que hay ciertas plantas pues, que no sean muy apropiadas para este tipo de contenedores, que te digo yo, ideal para rabanitos, mostazas, lechugas, espinacas, acelgas, aromáticas. Algo que no va tan bien en mesas de cultivo, pues las zanahorias, porque van a necesitar más profundidad, las plantas perennes también pueden estorbar un poco, plantas que necesiten mucho espacio, porque se van a comer el espacio de otras, pero la verdad es que a mí me parecen uno de los mejores contenedores que podrías plantearte. Otro tipo de contenedores que también me parecen muy interesantes para el cultivo en macetas, pues serían las jardineras. Las hay de muchísimos materiales, de muchísimos tamaños, incluso podrías construírtelas tú mismo. Nosotros hicimos un vídeo hace algún tiempo en donde construíamos unas jardineras que tenemos en la terraza, que la verdad es que siguen perfectamente activas, cultivamos tanto en verano como en invierno y van estupendamente. Existen jardineras más pequeñas que puedes adaptar incluso al alféizar de la ventana o aprovechar el espacio que te queda por fuera del balcón. Bueno, esto siempre y cuando tu balcón no dé a la calle, porque ya sabes que está prohibido poner cosas por fuera de la baranda si dan a la calle porque podían ser peligrosas para los peatones. También tienes las típicas macetas, que las hay de un montón de materiales y de un montón de tamaños. Yo te diría que mis preferidas son las de barro cocido. Tienen ese efecto botijo con la microporosidad que me parece muy interesante. Además, dan un aspecto muy natural. Yo evito las macetas de plástico en la medida de lo posible. Son contenedores que van muy bien, sobre todo para plantas que necesitan su espacio, por ejemplo, tomates, pimientos, berenjenas, si son suficientemente grandes, pues también cucurbitáceas, coles. Tienen la grandísima ventaja de que son fácilmente movibles de un lugar a otro, que una planta que necesita mayor exposición solar, pues la puedes mover a la zona de tu terraza donde haya más sol, o si necesita menos igual. Incluso si es una maceta de gran tamaño y pesa bastante, puedes hacerte con una de esas bases con ruedas para moverla con facilidad. Cada vez están ganando más popularidad los sacos de cultivo. Son esas bolsas, digamos, en forma de maceta que están hechos de tejido, preferiblemente que sea un tejido, un textil no tejido, que es como funcionan mejor. Su principal ventaja es que cuando se pliegan, cuando no están llenas, se pliegan y no ocupan prácticamente espacio. La principal desventaja que tienen es que al ser textiles permiten mucha oxigenación, mucha evaporación, esto puede afectarnos al riego, son ideales para tubérculos y ¿sabes ese efecto cuando sacas una maceta, cuando sacas una planta de una maceta normal, de barro, por ejemplo, o de plástico, porque ya se le ha quedado pequeña, que tienes todo cubierto de raíces? Esto no te va a pasar con un saco de cultivo, porque hay un fenómeno curioso que se llama la poda de raíces por aire. Como permite mucha oxigenación por todas sus paredes, las raíces ya no van a llegar a tocar la pared del tejido. Y bueno, dentro de este tema de los contenedores posibles para ese sustrato, me gustaría hacer una mención especial a las macetas colgantes, que son súper decorativas, nos permiten aprovechar muchísimo mejor el espacio. Tiene el inconveniente de que tienen que ser de tamaño pequeño, no vas a colgar una maceta muy grande, podría ser peligroso. Y esto
La otra desventaja que podrían tener también es que necesitan mucho riego al ser recipientes de pequeño tamaño. Y claro, el riego en vertical a veces es un poco más complicado, aunque luego entraremos más en profundidad en el tema del riego. Estas macetas colgantes pueden ser ideales, por ejemplo, para plantas aromáticas, para plantas tipo los fresones, para chiles, para tomates de estos que son enanos tipo cascading, que son los que cuelgan hacia abajo. La verdad es que nos pueden dar un ambiente mucho más envolvente y a mí el efecto que producen las macetas en las paredes o colgantes me parece muy bonito y algo a tener en cuenta si tienes un espacio pequeño para poder aprovecharlo mejor. Los contenedores, las macetas, contienen un volumen pequeño de sustrato, lo cual hace, primero, que se caliente mucho más rápido y, en segundo lugar, que el agua se evapore mucho más rápido y por eso son más dependientes del riego que las plantas directamente en el suelo. Mi consejo es que si puedes permitírtelo, la mejor inversión que vas a hacer en tu maceto huerto es hacer un riego automático. Hay gente que le tiene como mucho miedo a este tema, pero en realidad es prácticamente como un mecano, es ir cortando y pegando piezas, enroscando y es muy sencillo. Además, en cualquier garden, en cualquier tienda, incluso ya te venden kits con todas las piezas que vas a necesitar, no tienes ni que pensarlo, ya simplemente tienes el kit preparado, un temporizador que va con pilas, que por un lado le dices cuánto tiempo quiero que riegues cada cuánto tiempo y ya está, es muy sencillo y yo creo que vale mucho la pena la inversión. A nosotros, por ejemplo, bueno, yo hice un vídeo cuando hice la instalación de riego automático de la terraza, por si quieres coger ideas o recursos de ese vídeo, te lo dejo por aquí, por si quieres echarle un vistazo al acabar este. Pero yo te diría que las plantas en macetas en verano, que es cuando más van a sufrir del calor y de la evaporación, las riegues al menos 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, porque a mediodía, a pleno sol, van a sufrir bastante. De nada va a servirte tener un buen sustrato si este va a estar la mayoría del tiempo seco. Y si tienes que estar de cada día, sábado, domingo, lunes, todos los días de la semana, 2 veces al día, estar pendiente de tu terraza, de regarla, a mí me parece muy esclavo no poder salir una tarde con tus amigos y poder quedarte a cenar, sino que tienes que volver a casa a regar tus plantas. A mí me parece realmente una tortura. Por eso creo que invertir en un riego automático, sea como fuera en tu huerto o en tu terraza, es invertir en calidad de vida. Y bueno, vamos ahora con el gran temazo, que sería la fertilización, del que hemos venido hablando a lo largo de todo el vídeo. Yo parto de la base de que queremos una agricultura orgánica y por tanto vamos a utilizar fertilizantes orgánicos. Y desde aquí hacer un apunte importante. Mayor fertilización no implica una mayor producción. Las plantas van a tomar del sustrato, en este caso, porque hablamos de maceto huerto, lo que necesitan y el exceso lo van a dejar. No por el hecho de que haya más, van a comer más y se van a hacer más grandes y vamos a tener mayor producción. Es un poco seguir con la idea esta de la abuela cebando al nieto, pues no, uno come lo que necesita y lo demás lo deja. Y ojo, porque de lo que sobra se va creando un exceso que va saturando el sustrato y puede crear muchísimos problemas. Así que yo te diría que fertilices con cabeza. Existen básicamente 2 tipos de fertilizante, los sólidos y los líquidos, y cada uno tiene sus virtudes y sus desventajas. Por ejemplo, un fertilizante sólido, normalmente viene en forma de granulado, es una fertilización de fondo, de liberación lenta. Es algo que para solucionar un déficit concreto o un problema inmediato no nos va a servir. Un fertilizante líquido ya viene mucho más preparado para que las plantas puedan absorberlo enseguida, pero también el exceso puede causar un problema. El líquido permite un mejor control de los nutrientes que le puedes estar dando a la planta en determinado momento, pero requiere de una aplicación mucho más continua. En cambio, con el sólido, que normalmente se aplica al inicio de un cultivo o en el cambio de un cultivo hacia otro, es un abonado que se va a ir liberando poco a poco y que no vas a controlar exactamente qué se está liberando en cada momento, pero sí que va a tener como una cubrición, vas a tener el cultivo cubierto durante más tiempo, no requiere de una aplicación tan constante como el líquido. Por ponerte un ejemplo, nosotros este limonero que tengo por aquí atrás es un limonero que produce muchísimo y en alguna ocasión hemos visto que tenía alguna carencia y hemos tenido que aplicarle algún fertilizante.
Desde aquí pues recomendarte los productos de Cultives, que si eres seguidor del canal ya sabes que es un colaborador y que nos ha facilitado un código de descuento del 10% a todos los seguidores del canal. Si entras en su página web y aplicas en tu compra, en cualquier compra que hagas, el código que te aparece en pantalla, obtendrás automáticamente un 10% de descuento. A nosotros son productos que nos gustan mucho y nos funcionan muy bien. Lo que te comentaba del limonero, produce muchísimo y en algunas ocasiones hemos visto en sus hojas y tal que tenía algún déficit y hemos tenido que aplicarle, pues claro, como es un déficit y queremos una acción rápida, pues un fertilizante líquido. En la parte nueva del huerto, donde aún estamos formando los bancales y aún no tenemos mucha vida y mucha materia orgánica, sino que estamos trabajando en crearla, pues vamos a aplicar estamos aplicando ahora en el cambio de temporada un abono sólido, un abono universal que tiene Cultivers en forma de granulado, abono universal para huerto. Lo hemos usado en alguna otra ocasión y nos ha funcionado muy bien, y en el cambio de bancales vamos a usar ese arriba. En nuestra terraza, por ejemplo, como solemos renovar el sustrato una vez al año, pues el sustrato nuevo ya trae su propia dosis de nutrientes, con lo cual el primer mes aproximadamente, mes y medio, no aplicamos ningún tipo de fertilizante, y luego a partir del mes y medio, conforme ya vamos viendo que se van agotando los nutrientes, entonces sí que aplicamos una fertilización líquida. Y de nuevo, esta pregunta va a salir seguro, es ¿cada cuánto tengo que fertilizar? Pues es que no te lo puedo responder, porque va a depender del abono en concreto, del fertilizante concreto que estés usando. Lo mejor que puedes hacer es seguir las instrucciones del fabricante. Y en lo que a dosis se refiere, yo te diría que te tomes la dosis recomendada por el fabricante como un máximo. Si no tienes ninguna situación de déficit o ninguna situación así crítica, mi consejo es que le pongas la mitad de la dosis de lo que marca el fabricante. Y algo que sé seguro que en algún momento te vas a plantear, y es el tema de reutilizar el sustrato. En nuestro caso particular, la mayoría de veces lo que hacemos es vaciar las macetas y volverlas a llenar con nuevo sustrato. Pero hay veces en los que no lo hacemos así. En primer lugar, ese sustrato que descartas lo puedes volver a usar. Nosotros lo que hacemos es pasarlo directamente por la pila de compost. Con ese sustrato viejo lo que haces es crear nuevo compost. Ese nuevo compost lo puedes usar en tu mezcla para hacer de nuevo sustrato y así ir reciclándolo. Si decides descartar solo una parte y conservar parte del sustrato viejo en la maceta, pues puedes mezclarlo con un sustrato nuevo comprado, con tu propia mezcla o directamente con el compost que te hayas producido tú mismo. Hay un ingrediente, además, creo que ya lo comenté antes, que va muy bien a la hora de renovar el sustrato de una maceta, y es el humus de lombriz. Yo te diría que si puedes permitirte, por el volumen que supone, entre un 10 y un 30% del volumen total de la maceta en humus de lombriz cada año, le va a ir genial a tus plantas. Y ahora voy a hablarte de cosas que mejor no añadir a tus macetas, que son auténticos mitos. El primero, por ejemplo, es lo típico de yo abono con cáscaras de huevo. Imposible, no puedes abonar con cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo están hechas de carbonato cálcico, que es una molécula que no pueden absorber las plantas, es demasiado grande. Por mucho carbonato cálcico que les pongas a tus plantas, estas no lo van a poder absorber. Si quieres añadirles calcio porque crees que tienen un déficit, yo qué sé, estás cultivando tomateras y ves que tienen la típica peseta del tomate, que se les pone el culo de color negro. Eso quiere decir que tienen un problema en el transporte de calcio. Y hay otros remedios mucho más efectivos que podrías ponerles a tus plantas para solucionar este problema. El principal, pues nosotros hicimos un vídeo para aprovechar precisamente de una manera eficaz y eficiente esas cáscaras de huevo y aplicárselas a tus plantas. Es un preparado de la agricultura natural coreana. Te dejo por aquí todos los detalles para que puedas echarle un vistazo y hacerlo tú mismo. Se trata básicamente de transformar el carbonato cálcico de las cáscaras de huevo, hacerlo reaccionar con el vinagre, se transforma en acetato cálcico, que esta sí que es una molécula que pueden absorber las plantas. Otro mito famoso es la de poner los pozos de café en las macetas para fertilizar porque tienen mucho nitrógeno o no sé qué. No, la verdad es que los pozos de café tienen sustancias que pueden ser promotoras del crecimiento vegetal, pero también tienen muchas sustancias inhibidoras del crecimiento vegetal. Entonces, ¿qué necesidad tienes de jugártela?
la verdad es que mi consejo es que los pozos de café donde mejor van es al compost. Allí van a hacer muy buen trabajo, porque la materia orgánica que debemos añadir a nuestras macetas debe ser una materia orgánica ya muy descompuesta, algo muy procesado, porque en la maceta no hay la vida suficiente, no es como un suelo, para descomponerla por sí mismo. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el famoso té de plátano, el fertilizante de té de plátano muy rico en potasio. Una piel de plátano no tiene más potasio que un fertilizante, entonces, y si encima lo diluyes en agua, pues aún menos, con lo cual tampoco tiene ningún sentido, no vas a fertilizar nada y de nuevo es materia orgánica muy fresca que no va a servir para nada a tus plantas. Las cáscaras de plátano, pues de nuevo, al compost, que allí sí que hay vida para descomponerla, para crear un buen compost maduro que luego te sirva como un buen sustrato para tus plantas. La verdad es que hay un montón de mitos corriendo por redes. Yo que sé, una vez alguien nos envió uno de un influencer o no sé quién era, una persona que fertilizaba con el agua de los macarrones. Algo ya increíble. Mi consejo es que lo mejor que puedes hacer es invertir en un buen fertilizante orgánico que realmente sirva a tus plantas y que todos estos inventos del té de plátano, de los pozos de café, realmente no sirven para nada. Yo entiendo que si vives en un espacio pequeño, en un piso, con una terraza y vas a cultivar un poco, cuando yo te estoy hablando de producir tu propio compost, te debe sonar a un unicornio en la habitación, la verdad. Pero existen otros métodos mucho más asequibles para pequeños espacios, como podría ser estos cubos de bokashi. Podrías tenerlo, ocupan muy poco espacio, son muy eficientes, van muy bien. O incluso, mira, Raúl el lombricero tiene unos sistemas estupendos para tener un lombricompost, no ya en la terraza, sino incluso dentro de casa, sin malos olores, súper eficiente, vas a conseguir un producto de calidad, procesar tus propios residuos orgánicos en casa y así poder crear tu propio lombricompost o tu compost para esas macetas. Y ahora, por último, me gustaría hablarte de qué cultivar exactamente. Y es que aquí es importante valorar el espacio y la producción que vas a obtener de cada cosa. Me explico. Un ejemplo que me parece muy claro, por ejemplo, sería el maíz. Una planta de maíz va a necesitar una maceta bastante grande, es una planta que se hace alta y te va a producir 2, 3 mazorcas. Además, tendrías que estar bastante atento a la polinización para que, teniendo una planta nada más, polinice bien y tengas bastantes granos en cada mazorca. Entonces, puede llegar a ser bastante decepcionante haber dedicado una maceta grande para, con suerte, conseguir un par o tres de mazorcas bien polinizadas. En cambio, pues yo qué sé, si esa misma maceta la dedicas a un tomate, que yo te diría que mejor que sean de variedades cherry, de producción pequeña, porque suele ser mucho más productivo, pues vas a tener una mayor satisfacción, vas a poder cosechar muchísima más cantidad de alimento. Pimientos, pues un poco lo mismo, los pimientos de pequeño tamaño, donde puedes ir recolectando a menudo porque produce mucho y maduran pronto. Incluso los chiles son muy buenos porque con una sola planta puedes tener una producción y hacer muchísima salsa y suele ser bastante gratificante. Si hablamos de plantas un poco más grandes, como por ejemplo las cucurbitáceas, claro, invertir una maceta, las cucurbitáceas van a necesitar una maceta lo más grande posible. Si escoges variedades que vayan a tener frutos muy grandes, a lo mejor solo eres capaz de hacer una calabaza o un pepino o un melón. En cambio, si escoges variedades que tengan frutos más pequeños, las plantas producen más, tienes una cosecha más escalonada y suele ser un mejor aprovechamiento del espacio. Si entras en nuestra página web, podrás ver que hemos puesto ahora justo a la venta un pequeño kit de semillas para poder cultivar en tu balcón. Está especialmente pensado con variedades de estas que te estoy hablando, siempre libres y reproducibles, vas a poder guardar tu propia semilla, pensadas para cultivar en maceta, en pequeños espacios, para tener buena producción, para que sea agradable, bonito y que además estés contribuyendo a una mejor alimentación. Son 10 variedades más una de regalo, de plantas que en tu terraza van a funcionar perfectamente.
tomates cherry como los que te comentaba antes, que no son los típicos tomates cherry rojos redonditos y ya está, sino que, pues por ejemplo, tienes uno en forma de bombilla amarillo, otro que es tipo cascading, por si tienes alguna maceta colgante te va a quedar precioso. Tienes, por ejemplo, un cucamelon, que son pepinos de pequeño tamaño, también conocido como sandía ratón, que se dan muy bien en pequeños espacios. Albahaca también, que es muy agradecida como aromática en temporada de verano, y vas a tener una muy buena cosecha. Está todo pensado para que puedas tener un mejor rendimiento de todas esas macetas. Ahora es el momento ideal para empezar tu maceto huerto desde semilla. Y es que si bien los que tenemos huertos solemos empezar antes y cultivamos en interior, con luz artificial, con esterillas calefactoras y demás, yo entiendo que si dispones de un pequeño espacio para cultivar, lo mejor que puedes hacer es hacerlo directamente de siembra y no tener que pasar por todo este paso anterior. Ahora las temperaturas son ideales, el fotoperiodo igual, es el momento para empezar tu huerto desde semilla. Y bueno, me gustaría darte algunos consejos para el mantenimiento de tus cultivos. La verdad es que si les das un buen riego, una fertilización habitual y tal, sería raro que tuvieras problemas, pero podría pasar. Podría pasarte, pues por ejemplo, que apareciera alguna plaga. Y ante esto me gustaría decirte que no existe un insecticida preventivo. Y en segundo lugar, presencia no significa plaga. Si te gusta pasar tiempo con tus plantas y aparece, yo qué sé, un poco de pulgón, lo más probable es que lo detectes enseguida. Y si tienes un poco de pulgón, primero mira que no haya ninguna mariquita o larva de mariquita, crisopa o cualquier otro agente de control biológico cerca. Y si te preocupa realmente mucho ese pequeño foco de pulgón y no quieres esperar a que aparezca control biológico, que yo entiendo que en entornos urbanos quizás sea un poco más complicado, pues muchas veces lo más sencillo es quitar esa hoja de la planta o simplemente de manera manual eliminar esos pulgones. No hace falta que te líes con productos tal y cual. La verdad es que la solución más sencilla suele ser la más eficaz. Si el problema se hace muy grande y ves que realmente necesitas un producto para combatirlo, pues está, por ejemplo, el jabón potásico, el aceite de neem, el purín de ortiga. En el canal tenemos vídeos hablando extensamente sobre estos productos. Te dejo por aquí la lista de reproducción por si quieres echarle un vistazo. En donde sí podemos actuar preventivamente, y yo te recomendaría que lo hicieras, es a la hora de prevenir enfermedades, especialmente las enfermedades fúngicas. Nosotros la verdad es que optamos por productos lo más respetuosos con el medio posible y por eso solemos alternar la aplicación de un preparado de bacterias lácticas con una decocción de cola de caballo, de Quissetum arvense, una vez por semana. La clave para el éxito en la prevención de enfermedades fúngicas es la constancia en la aplicación de preventivos. Hoy mismo, esta mañana temprano, antes de grabar el vídeo, cuando he dado de comer a los animales, ya he hecho una aplicación, en este caso de Quissetum arvense, de decocción de cola de caballo, a todas las plantas que tenemos en el huerto ahora mismo ya transplantadas y que puedes ver por aquí atrás. Yo entiendo que tenemos un montón de vídeos hablando sobre estos temas. Yo te insto a que te los mires, pero si no quieres tener que mirarte todos esos vídeos y rebuscar en el canal cuáles son los que realmente te interesan, puedes entrar en nuestra página web y allí tenemos una guía descargable optimizada para móvil, donde tienes toda la información resumida que vas a necesitar para todos los tratamientos de tus plantas. Es un calendario de tratamientos en donde puedes encontrar la información sobre cada uno de los productos que podrían interesarte, dosis, cantidades, frecuencia, todo lo que necesitas saber perfectamente resumido en tu móvil. Y yo espero que este vídeo te haya sido útil, como siempre. Si es así, agradeceré muchísimo que me lo hagas saber dándole al like, que te suscribas al canal, porque es un pequeño gesto para ti que para nosotros significa poder seguir creando contenido de calidad. Si crees que hay alguien a quien este vídeo pueda serle de utilidad, ya sabes, compártelo. Y yo, como siempre, te veo en el siguiente vídeo.